Bienvenidos, bienvenidas al evento virtual Un Mundo de Terapias, buscando mi sanación y nuevo rumbo. Mi nombre es Rosy Carolina Escobar y soy la creadora de este evento virtual, donde vas a poder conocer de la mano de diversos expertos, terapias holísticas, complementarias, métodos terapéuticos, entre otros. Si buscas aquella terapia para sanar o bien sientes que necesitas conocer algo más de las terapias complementarias y holísticas para estudiarlas, quieres ayudar a tu hijo que tiene dones especiales, este congreso es para ti. Hoy día me encuentro con un terapeuta representante de Chile, mi país, Claudio Reyes Díaz, quien es doctor en psicología de la Universidad Dobson de Estados Unidos. Además es doctor en hipnosis clínica y ericksoniana de la Universidad Privada de Hipnosis Clínica de España. Licenciado en Filosofía y Psicología, coach de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También se ha especializado en hipnosis terapéutica, Reiki, biomagnetismo y magnoterapia. Tiene una gran experiencia y trayectoria como docente, es coordinadora además de varios colegios y actualmente es director y creador del Centro de Hipnosis el Instituto de Hipnosis Chile. Hola Claudio, ¿cómo estás? Mm. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, tremendo prontuario educacional. La verdad que lo reduje lo más que pude porque podía haber Ujú. estado una hora a lo mejor hablando solamente de estudios de Claudio. Es que uno se hace adicto, ¿no? Todos somos algo de adicto y uno se hace adicto a aprender, así que va Sí. realizando cursos Sí, más y cuando nos gusta formación. leer y estudiar, cuando somos Ujú. buenos para la lectura, como eres psicólogo, así que me imagino que ahí los cursos, feliz estudiando. Así es, estudiar y también aplicar, ir Claro, creando fórmulas para que las personas estén mejor. sí. Claudio, cuéntanos un poco acerca de quién es la persona que está detrás de este profesor, de este director, y cómo Ujú. llega en este viaje a convertirse en psicólogo, en terapeuta y finalmente creando una escuela a nivel internacional. Bueno, en realidad el tema de la hipnosis propiamente tal, en mi caso, partió de muy joven, ¿no? Yo partí quizás al revés de varios, partí de adolescente haciendo hipnosis recreativa. Y después, cuando ya fui estudiando, evidentemente la fui aplicando en forma más técnica y terapéutica. Eh, Dentro de mi formación, evidentemente, la filosofía ha sido algo muy importante. También desde pequeño me gustaba mucho leer y discutir y hablar sobre temas filosóficos y estudié también filosofía. Todo lo que es el conocimiento humano, cómo está el comportamiento, cómo se realiza, cómo ayudar a otras personas se fue dando en el tiempo. Y ahí fui estudiando diferentes fórmulas. De hecho, yo siempre he concebido al ser humano como un ser multidimensional. Y eso quiere decir de que el ser humano lo concibo como una mente, una energía, un cuerpo. Claro está que hay otros que le van agregando más, ¿no? Tipos de cuerpo y etcétera. Yo lo he simplificado solamente en tres. Y en esos tres son las tres cosas que yo, o tres áreas que yo he ido estudiando. Entonces, para la mente, evidentemente, estudié filosofía, psicología, pero sobre todo hipnosis. Y ya después voy a decir por qué. Me dedico casi exclusivamente al aspecto de la hipnoterapia. Para la energía, el Reiki. Estudié, busqué, me sucedieron cosas extrañas en mi proceso, ¿no? Eh, Dentro de lo que me ocurría es que sentía que se me activaban las manos. Colocaba las manos sobre, pasaba la mano sobre alguien a cierta distancia y sentía una cosa extraña en el centro de la mano. Y dije, ¿para qué raro esto? Y empecé a estudiarlo. Y así descubrí de que habían varias terapias que usaban las manos, ¿no es cierto? Como una manera de ir canalizando energía y me pareció el Reiki en su momento que era lo más universal. Estaba siendo aceptado en muchos hospitales en el sentido de hacer voluntariado y no así otros tipos de terapias que usaran las manos que eran más nuevas. El Reiki ya llevaba bastante tiempo, ya se lleva más de un siglo de que se canalizó. Entonces estudié Reiki y como uno es obsesivo, entonces estudié los cuatro niveles. Después de estudiar los cuatro niveles me entró una duda existencial porque eh,
en Reiki una de las cosas que es importante es el linaje. Y descubrí que el linaje estaba roto en un momento determinado de la formación en América. Entonces decidí estudiarlo en el linaje japonés propiamente tal. Y finalmente, el cuerpo para mí también es el último eslabón dentro de todo un proceso. Por ejemplo, de una enfermedad. Lo primero que se enferma es la mente, la emoción, eso afecta la energía. Si no se da una solución, termina en una enfermedad física o mental. Entonces, para el cuerpo, trabajé dos cosas, estudié dos cosas. Uno es lo que tú hablabas, ¿no? De la energía magnética, el biomagnetismo, la magnetoterapia. Más bien con un protocolo europeo, que es más bien biofísico. La mayoría de la gente que estudia biomagnetismo en Chile, por lo menos, sigue la línea mexicana del doctor Boyce, que son los pares biomagnéticos. Yo trabajo más bien en una línea más bioenergética, pero en biofísica. Y finalmente también hice un diplomado en la Universidad Finisterre sobre fitoterapia. Vale decir que la manera científica de trabajar con las hierbas, con las plantas, ¿no? El hierbatero de la comarca, pero de una manera más química también. Siempre me ha interesado juntar esos dos mundos, el mundo que es el mundo más ancestral, pero también con los avances que la ciencia nos tiene que dar hoy. Así que un poco eso sería la trilogía que yo he ido desarrollando, pero como te decía, lo primero que se enferma en un ser humano, lo primero que le está afectando son sus emociones. Y las emociones afectan desde que uno está dentro del vientre materno, pasando por la infancia y obviamente también en la adultez. Pero en la adultez sucede que las cosas no superadas de la niñez y del vientre materno son las que van haciendo resonancia y por eso decidí dentro de la formación darle más fuerza a todo lo que es la hipnosis y dirigir un instituto internacional de hipnosis clínica, también el Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales que tiene que ver con neurociencia, con hipnosis, también lo estoy dirigiendo en este minuto. Entonces, hay una serie de elementos que me interesan, ¿no es cierto?, seguir estudiando y aportando. Así que ese es un poco el desarrollo que he ido haciendo en esta formación. Sí. Claudio, ¿y cómo te veía tu familia cuando empezaste tú primero a jugar, ¿cierto?, con la hipnosis y después dijiste quiero ser psicólogo en tiempos donde me imagino que la mayoría de padres, ¿cierto?, no quería esa línea, tal vez, porque es un poco más, Claro. y es distinto de lo que los papás a lo mejor quieren o esperan. Bueno, en realidad ujú, todo lo que es hipnosis en mi adolescencia, más bien lo hacía entre los amigos y quizás no se dieron tanto cuenta porque no lo hacía yo en la familia, ¿no? Evitaba un poco eso. Pero claro, la gente cuando sabe que uno sabe de hipnosis, lo primero que dicen no me mire a los ojos o en el fondo me va a sacar verdades que no quiero o hacer cosas que no quiero hacer. Pero en el fondo eh, no fue tanto. Lo primero que yo estudié, evidentemente, lo primero que entré fue a estudiar filosofía, que incluso es en ese sentido peor que la psicología. Por último, dedicarse a la Así es. psicología ya es algo más concreto y práctico, pero la filosofía, claro, para la mayoría es la nada y la cosa ninguna, ¿no? Eh, como que no tiene ningún sentido, ninguna forma. Junto con filosofía también estudié educación y, y por eso me desarrollé en varios colegios y estuve en cargos directivos en colegios. Entonces, el tema es que, claro, no, quizás al inicio un poco de complicación a nivel familiar, porque es como de pronto decir, mira, voy a estudiar arte, Entonces, claro, sobre todo en los tiempos en que uno toma la decisión, que no son los actuales. Yo tengo ahora tres hijos, ¿no? Ya son grandes. El mayor ya tiene 30, 26 y 24. El de 30 estudió ingeniería comercial, pero al inicio él quería estudiar música. Y yo, claro, de todas formas diciéndole, bueno, ¿qué dentro de música te podría, no es cierto, dar cierta estabilidad? Finalmente él solo hizo un vuelco. La del medio estudió psicóloga, ¿no?
pero se fue por la línea laboral, ¿no? Y la más pequeña es cineasta, estudió cine, ya tiene una película a su haber y la ha ido bastante bien, así que hoy en día el cine en Chile está bastante bien conceptuado. Así que, bueno, en mis tiempos no eran los tiempos de ahora, que uno va aceptando más, va apoyando, y lo que uno quiere es la realización y entiende de que de todo hay mucho, ¿no? Sí, porque eso es lo primero que las personas dicen, ¿no? Es que hay tantos tú levantas una piedra y salen 20 de ellos. Claro, pero también son muy necesarios en todas las áreas. Finalmente, lo que uno hace, es apoyar. Pero en ese entonces yo debo agradecer a mis padres que me apoyaron en todas las locuras que yo decidí hacer, ¿no? De la filosofía, de la psicología y de todo, ellos me fueron apoyando y bien. eh, yo me siento contento en los caminos. Ahora, evidentemente lo que yo estoy realizando hoy no era lo que yo empecé a realizar a los 18 20 años. Eh, Uno va buscando su nicho, va buscando su espacio y en este aspecto, claro, el espacio que ya he ido desarrollando en esta trayectoria me mantiene contento, me mantiene vigente. Siempre hay cosas nuevas que uno va desarrollando, va estudiando, desarrollando. Por ejemplo, ya en el fin de semana estuvimos dando una charla sobre suicidio, ¿no? En tiempo de pandemia, porque ha ido aumentando históricamente, pero también con la pandemia se agudizó en muchos países. Y en esta charla, bueno, habían personas de distintas nacionalidades, así como en este congreso, distintas nacionalidades en las cuales fuimos compartiendo. Y siempre uno va analizando, estudiando, reflexionando. Y claro, ahora de estas personas hay varias ya inscritas en que quieren seguir aprendiendo sobre el tema de cómo ayudar a las personas que tienen ideas suicidas o cómo ayudar a las personas que quedan. Las personas que quedan después de un suicidio quedan todas afectadas. Entonces, esos aspectos de estudio, de seguir estudiando, de seguir aportando, claro, uno va generando ese nicho, pero cuando comenzamos no se vislumbraba tan claramente que iba a llegar a este punto. La vida, si uno mira hacia atrás, tiene muy, ¿no es cierto?, alti- altibajos y algunas veces uno pensaba hacia dónde va, ¿no es cierto?, la energía. Claro. Ahora, si tú me preguntas qué es lo que más me ha influido a mí dentro de lo que yo he estudiado en mi vida personal, qué es lo que menos me dedico, ¿no? Me dedico poco al tema del Reiki, a pesar de la gran maestría y todo, pero solamente a las personas que me lo piden. Pero es lo que más me ha influido en el aspecto personal. ¿En qué sentido? De dejarme guiar por la energía para poder ver claridad en tiempos de oscuridad y poder, ¿no es cierto?, ayudar a otras personas también en silencio. Sí, entonces todo ha tenido su sentido, pero ese sentido tú lo logras cuando has vivido y miras hacia atrás y tú ves, claro, todo tenía que ser de la manera que tenía que ser y no de otra. Así que bien, muy contento a pesar de que al comienzo, claro, la filosofía, la psicología y todas las cosas que a mí me gustaba estudiar, también para psicología y otros temas, ¿no es cierto? Todas esas cosas no eran muy bien entendidas en esa época, sobre todo por las personas más adultas. Mi padre ya a esta altura, bueno, mi padre murió hace un año y mi madre está viva, pero con 92 años. En ese entonces, claro, no se entendía muy bien, pero aceptaban todas las cosas que yo tenía en deseo de estudiar y aprender. Sí, mira qué interesante ese proceso y esa historia. Y desde tus pares, Claudio, porque igual te disparaste para otra línea. Ujú. Me imagino que la universidad donde estudiaste era más tradicional, más de psicoanálisis, como la mayoría creo que salen con una base más tradicional. Y ahí también se debe producir un golpe o un suceso fuerte en ese dispararse Claro, para un lado. lo que pasa es que evidentemente cuando tú no mezclas los temas, en la universidad yo no mezclaba esos temas a nivel académico, o sea,
Si había que estudiar psicología, filosofía y la línea que sea y los autores, se estudiaba sobre eso. Entonces no se producía demasiado conflicto a nivel, y muchos de los compañeros de curso de uno también tenían algunas inquietudes y siempre, por ejemplo, la hipnosis ha causado curiosidad. La hipnosis no produce neutralidad, o se le teme y se le rechaza por ese temor, o se adhiere y uno quiere aprender. Si uno está en un grupo de amigos y saben que y se enteran que uno sabe de hipnosis, automáticamente se hace el centro de la conversación porque le empiezan las preguntas, u otros empiezan como a rechazar, a tratar de no hablar de esos temas, pero no hay neutralidad. Así que en eso nunca tuve conflicto con los pares y tampoco entré en conflicto por prudencia con los académicos ni los profesores. Sí, más bien después, en la formación, por ejemplo, uno de los diplomados que yo he hecho en una universidad es sobre tabaquismo, ¿no? El tabaquismo, prevención de todo lo que es droga y todo. Y el médico que estaba a cargo de este diplomado era el médico a cargo a nivel nacional de control del tabaquismo. Y ahí, claro, ahí entré en algún momento en algún conflicto, como por ejemplo cuando él en una de las unidades nos hizo estudiar qué medicamentos, los medicamentos que nosotros teníamos que solicitar por ejemplo, a un hospital para poder hacer las terapias en el mismo hospital. Entonces había que aprender los protocolos y una serie de cosas más. Entonces yo le dije, perfecto, yo voy a hacer los protocolos, pero lo que yo voy a solicitar es hacer hipnosis porque es mucho más eficiente, es inocuo, no produce daño. En cambio, los medicamentos, sobre todo los ansiolíticos, la mayoría de ellos está asociado a ideación suicida, o sea, las personas que tienen algún, algún porcentaje de posibilidades se les puede generar el deseo de suicidarse. Entonces son complicados y por eso siempre dicen, ¿no? Las recomendaciones que si uno tiene algún tipo de molestias emocionales, si uno no se siente bien, consulta inmediatamente al médico. Entonces yo no quería eso. Y él me planteó eso claramente de que no debe ser porque no es científico. Y yo le entregué todos los papers, estudios científicos que hay sobre el tema, porque ya hay bastante literatura. Entonces él me dice que no son de metaconocimiento, sino que más bien faltan elementos. Entonces le digo, perfecto, que me entregue él entonces los estudios de los ansiolíticos. ¿Por qué? Porque yo los estudié y no están en el mercado los estudios. Y los pocos estudios que hay son de los mismos laboratorios que los realizan. O sea, ahí hay un tema de interés. Entonces, me dice algo bien extraño, ¿no? Me dice, no, es el alumno el que debe indicar la información y no el profesor. Y yo termino la conversación, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, alumno, sin luz, el que debe iluminar es el profesor, no el alumno. Bueno, tuve la nota mínima en esa unidad. Aprobé el diplomado porque tenía buena nota en los otros, pero siempre lo cuento y con orgullo, ¿no? Porque, claro, no me dobló las manos, yo no se las doblé el día que me entrega el diploma, nos miramos, ¿no es cierto? Y nos estrechamos la mano, pero los dos sabiendo de que no estábamos de acuerdo. Entonces, claro, ahí sí entré en un conflicto, podría haber sido peor el conflicto aún, pero sí es verdad de que hay personas, y sobre todo en el ámbito académico, que menosprecian, y ese menosprecio es por desconocimiento. Universidades como Washington, Harvard y otras más han hecho estudios sobre hipnosis. Hay suficiente. De hecho, a nivel científico propiamente tal, ya no se cuestiona la hipnosis. Lo que se está estudiando es por qué se produce, cómo se produce en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, este proceso. Pero ya el fenómeno, nadie lo discute, su existencia. Entonces, cada vez hay más estudios y uno está más tranquilo, pero bueno, tú sabes que cada uno tiene su visión en la vida y no hay nada que hacer. Así que a nivel de juventud fui más prudente que ahora, ¿no? Ahora entro en más conflicto de pronto. Sí, me imagino, es interesante la historia y divertida en realidad, puede ir un poco desafiando, ¿cierto?, a este docente Mm, que no ujú. creía mucho en lo que le proponías.
Hay muchas personas que te van a ver, muchos psicólogos también, gente común y corriente, gente que tal vez no está en el mundo de terapia, sino que están buscando alguna terapia para sanar y otros que están en su proceso de encontrar aquella terapia para estudiarla. ¿Ya? En lo personal, la verdad que yo igual quedé fascinada con lo que es hipnosis, terapia de vidas pasadas, porque lo experimenté en carne propia y creo que es lejos una de las terapias más potentes que existen. Sin embargo, quisiera ahora que antes de adentrarnos a la entrevista ya de la materia en sí, la parte más fuerte, pudieses dar algunos consejos, tips, desde a lo mejor como psicólogo tal vez podría ser, aquellas personas que están en su búsqueda, que quieren cambiar de rumbo. Acá han habido muchos entrevistados que son de otras áreas, de áreas de ingeniería y hoy día son terapeutas, de áreas de señoras que se dedicaban a hacer otra cosa y hoy día son terapeutas. Y la verdad que es interesante ver cómo se atreven o cómo de repente el mundo de terapia se les cruza por enfrente y dicen, wow, yo siento algo que está en mí y tengo ganas de ayudar, pero no sé qué, cómo, qué hago. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo los ayudarías para que ellos enfrenten tal vez esos miedos, tal vez comiencen a desarrollar sus dones, sus talentos? Algunos consejos, Claudia. Bueno, a ver, lo primero es que yo te diría de que detrás de cada una de las enfermedades, pero también detrás de cada una de las sensaciones molestas que uno tiene en la vida, hay emociones que la están provocando, que la están manteniendo o la están agravando. Y por lo tanto, una de las cosas que más importancia tiene en este minuto es trabajar las emociones. Mi propuesta es no trabajar sobre las enfermedades. A las enfermedades se las dejo a quien debe trabajar la enfermedad, que desde mi punto de vista debe ser un médico. El médico debe diagnosticar, debe trabajar sobre una enfermedad determinada. Yo no voy a trabajar sobre una apendicitis. Si voy a hacer una hipnosis sobre apendicitis, se me va a morir de una peritonitis. Entonces, claro, porque la voy a citar de sesión a sesión y finalmente eso no es así. Entonces, la apendicitis la tiene que operar un cirujano que sepa sobre esos temas, igual que si hay una depresión, si es realmente una depresión, hay una falta de químico en sus neuronas y eso necesita una persona estabilizarse químicamente. Pero detrás de esa apendicitis, detrás de esa depresión, hay emociones que están detrás. Por ejemplo, el caso de la apendicitis no es solamente por el tema del órgano que se ha estropeado, que muchos, ¿no es cierto?, van viendo la relación entre órganos y emociones, entre enfermedades y emociones, sino que además está el temor de morir, está ¿no es cierto?, el apego a las cosas, hay una serie de otras cosas que están también agudizando su dolor y también entorpeciendo esa recuperación. Lo mismo sucede con respecto a la depresión. Hay personas que en realidad solucionan el problema emocional y todas esas sensaciones molestas que la persona tenía, esa falta de motivación en la vida, ese deseo de no existir, se le desaparece. Entonces, nosotros también motivamos a que no se le quite ningún tipo de medicamento. No somos nosotros los que debe ni entregar los medicamentos ni quitarlos entonces. Y por lo tanto se le remite nuevamente al médico tratante para que lo haga. Entonces, en eso nosotros no tenemos ninguna problemática de que personas de cualquier área, y hemos tenido, como dices tú también, ingenieros, dueñas de casa, personas que de diferentes ámbitos les ha interesado. Algunas veces para conocimientos propios, otras veces ha sido simplemente para poder ayudar a alguien en su familia. Y otras veces han descubierto que tienen, ¿no es cierto?, ese deseo de ayudar a otras personas. Entonces, en ese proceso, nosotros les enseñamos cómo lograr, ¿no es cierto?, en poco tiempo, a trabajar las emociones.
cosa de que en un proceso breve, porque sinceramente lo que uno observa es que la mayoría de las personas tal vez no es que estén enfermas propiamente tal, sino que están interferidas emocionalmente. Entonces, en esa eh, situación no son capaces del autocuidado, de una buena alimentación, de lograr, por último, si es que estuvieran enfermas, hacer los procedimientos como corresponden. Entonces, y se van eternizando y empiezan a ver estas famosas enfermedades crónicas. Entonces, todos los que estudian hipnosis clínica, que es la hipnosis terapéutica, tiene distintos nombres, ¿no? Hipnosis clínica, hipnosis terapéutica, hipnoterapia. Podríamos hablar un poco de que estamos en la misma línea, ¿no? Distinto es un poco la hipnosis científica, que no es que no sea científica la hipnosis clínica, sino que la hipnosis científica sería de aquellas personas que se dedican a estudiar por qué se logra ese fenómeno, por qué una persona que está con mucha tristeza sale de la tristeza con este procedimiento. Entonces, hace análisis neurológico, entonces eso más bien es parte de la ciencia, de ir entregando. Podríamos decir, es más de la línea de la neurociencia. ¿Ok? En cambio, aquí estamos tomando esos elementos para hacerlo concreto y ayudar a las personas. Entonces, toda persona puede aprender, toda persona puede ser hipnotizada, no toda en el mismo nivel, porque como ya vamos a ver, toda hipnosis en realidad es una autohipnosis, o sea, cada persona entra en su propio proceso. Por eso hay tantas hipnosis como personas existen. Uno tiene un procedimiento, pero cada cual entra a su manera, de su forma. Entonces, toda hipnosis es autohipnosis y lo que nosotros enseñamos es cómo ayudar a conducir a esa persona en su proceso. Y toda persona debe descubrir en sí misma la solución a ese proceso. Aunque no quiero ser muy complejo, pero yo le decía siempre al inicio, le digo a mis alumnos, mira, esto es un poquito mezclando con la filosofía, ¿no? Friedrich Nietzsche es un filósofo bien conocido, tiene mucha controversia, hay gente que no le gusta para nada, pero él habla de que el superhombre, en este caso, ¿quién sería el superhombre? Sería la persona que logra ser ella misma, logra lo que quiere. Siempre que llega alguien a la consulta, yo le pregunto, bueno, entiendo lo que no quieres. Entiendo de que no quieres tener angustia, no quieres tener tristeza, no quieres seguir llorando, no tener miedo. Entiendo lo que no quieres. Ahora dime lo que quieres. Entonces, para Nietzsche, el hombre que sabe lo que quiere se transforma quizás en un modelo para otros. Ah, me gustaría ser así, de seguro, de hacer lo que yo quiero en la vida. Entonces, ese le llama el superhombre, en este caso sería el superhombre, supermujer, la superpersona. ¿Cómo se logra eso? Dice él, pasando por cambios, por metamorfosis. Y a mí me gusta esa figura porque él en ese aspecto es simple. La primera metamorfosis es la del león, o sea, uno tiene que entender que quizás las cosas que yo he aprendido y la manera que hago las cosas no están bien. De alguna forma no me está resultando. Y en la vida uno para poder solucionar, siempre hablamos en psicología, salir, ¿no es cierto?, de la zona de confort. Pero para salir de la zona de confort uno tiene que decir, no me está resultando. ¿Cómo sigo? Si uno más uno siempre es dos. Uno más uno nunca es cinco. O sea, si yo quiero una vida distinta, no puedo seguir de la misma manera, tengo que producir cambios. Y ese es el león, que es fuerte para salir de la zona de confort. Después viene el camello se arrodilla para recibir la carga. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, en el Sahara, donde sea, que haya camello, ellos se arrodillan para recibir la carga. Esa es la humildad. Entonces vamos a tener que ser muy humildes y eso es lo que enseñamos también, cómo lograr esa humildad de recibir una carga enorme. ¿Cuál? Mi existencia. Porque si tú te das cuenta, la mayoría de las personas culpa a otros de sus problemas. Entonces, es que yo estoy mal porque yo tuve una infancia muy mala, no es que mi tío me violentó sexualmente, no, lo que pasa es que esta sociedad. Entonces, siempre estamos culpando a otros de lo que nos ocurre. Pero cuando uno es una super persona, tiene que asumir también de que uno debe empezar a ser responsable de sí mismo, de su vida. Entonces, como un camello, una buena carga sobre la espalda. ¿Qué?
mi existencia. Si acierto, yo fui el que hice ese acierto. Me equivoqué, yo fui el que me equivoqué. Ya no voy a culpar a otro como un niño, ¿no? Los niños hacen eso. ¿Por qué rompiste ese vidrio? Es que mi compañero me empujó. ¿Por qué rompiste ese jarrón? Es que mi hermano me hizo no sé qué. Siempre culpando al otro, ¿no? Bueno, y la tercera metamorfosis es la del bebé. Ahí hacemos nosotros una terapia muy bonita que es la del vientre materno. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que borrón y cuenta nueva, podríamos decir. Por supuesto, tengo toda mi historia atrás. Tú hablaste de las regresiones a las vidas pasadas. Tenemos toda una historia hacia atrás, el vientre, mi infancia, pero he decidido nacer de nuevo. En el fondo he decidido ser como yo quiero ser, no como mi historia me hizo ser, no como mis padres, mi cultura, mis antepasados, mis vidas anteriores me hicieron ser. Ahora yo tomo la decisión de mi existencia. Entonces, va más allá de simplemente decir, mira, tengo una angustia y quiero salir de la angustia. Quiero tener, tengo una crisis de pánico, no quiero tener más. Va más allá de eso. Va a hacer que la persona no solamente no tenga eso, sino que logre ser ella misma. Entonces, es un proceso muy, muy bello y que a mí me apasiona mucho y por eso me he quedado básicamente en ello y desarrollando cada vez más técnicas, leyendo, estudiando. Entonces, hay una psicóloga superviviente, ella dice, no dice sobreviviente, de apellido Edgar, eh, Edith Edgar, que dice en uno de sus libros que a mí me parece muy interesante, que lo contrario de la depresión es la expresión. Entonces, hace un poquito el juego de las palabras, ¿no? Y así, uno va agregando y va estudiando, pero ya en esta línea que hemos formado y que nos ha dado muy buenos resultados. Ok, ok, ese sería el viaje interior que debiera ir realizando una persona que tiene ganas de encontrar ese rumbo, ese camino, sanar, conectarse consigo mismo, hacer algo distinto, resumiendo un poco los pasos, ¿cierto? Hacer algo distinto, Ujú, atreverse a sacar a este león, ujú, recorrer el viaje del camello, ¿cierto? Hasta finalmente ya poder despertar y florecer y nacer de nuevo. Me así encantó es. el proceso del nacimiento, esa que en algunos casos le llaman Mm, ejercicio de psicomagia también, pero lo aplicas ujú, acá con la técnica de hipnosis, ¿no? así Me es. parece espectacular. Claudio, muchas gracias. Gracias a Ujú, todos por haber visto esta primera parte de la entrevista, donde hemos conocido la persona detrás del terapeuta, detrás del director, con sus historias, con este niño que comenzó jugando un poco a ser este hombre que es hoy, con un largo recorrido de estudios y que sigue enseñando y preparando personas de todo el mundo en la Escuela de Hipnosis Chile. Muchas gracias, Claudio, por haber aceptado esta invitación. no, y gracias a ustedes por la misma invitación que me hicieron. Ok, nos vemos en la entrevista y no se pierdan para ver y conocer todo lo que es la hipnosis y todas las dudas que pueden tener quienes quieren estudiarlo y quienes quieren realizarse una hipnosis alguna vez en su vida. Nos vemos.